Buen día, le damos la bienvenida a este espacio académico donde hablaremos sobre cómo se manejan los eventos en el tiempo histórico a través de cálculo de duraciones, tomando como referencia a dos grandes personajes de la historia de las matemáticas, Arquímedes y Galileo Galilei. En esta entrevista buscamos comprender no solo cuánto vivieron, sino cuánto tiempo transcurrió entre sus aportes, cómo se relacionan históricamente y por qué es importante analizar el tiempo en la matemática y la ciencia. Empecemos por Arquímedes. ¿En qué periodo histórico se ubica y cuáles fueron sus principales aportes? Hola compañera, claro que sí. Arquímedes nació en el año 287 a.C. en Siracusa, una ciudad italiana, y falleció en el 212 a.C., por lo que vivió aproximadamente unos 75 años. Sus principales aportes se dieron en la geometría, como el cálculo de área del círculo, el volumen de la esfera y el cilindro, además del famoso principio de Arquímedes en la física. Ubicarlo en la línea del tiempo nos permite entender que sus descubrimientos ocurrieron más de 2 siglos antes de Cristo, en un contexto donde el razonamiento matemático era principalmente geométrico y deductivo. Ahora bien, si analizamos el tiempo histórico, ¿cuánto tiempo pasó entre Arquímedes y Galileo? Prepárate, Belkis, porque la cifra es una locura. Apoyémonos con esta infografía. Si hacemos cuentas desde que Arquímedes nos dejó en el 212 a.C. hasta que Galileo nace en 1564, pasaron exactamente 1776 años. O sea, piénsalo. Pensémoslo un segundo, son casi 18 siglos de diferencia. Para que se den una idea, es como si alguien hoy intentara continuar una conversación que se quedó pausada desde la época de los gladiadores romanos. Lo realmente increíble de este cálculo de duraciones es que nos muestra que la ciencia no es una carrera de velocidad, sino un relevo generacional larguísimo. Aunque vivieron en mundos totalmente distintos, Galileo tomó como referencia de Arquímedes para transformar la geometría en la ciencia moderna que usamos hoy. Es como un puente invisible que atraviesa milenios. Hablemos ahora de Galileo Galilei. ¿Por qué es tan importante en la historia de las matemáticas? Galileo Galilei nació en 1564 y murió en 1642, viviendo 78 años, y sus aportes se dieron principalmente en la geometría aplicada, el estudio del movimiento, la relación entre la matemática y la experimentación. A diferencia de Arquímedes, Galileo vivió en la época donde la matemática comenzó a utilizarse para explicar fenómenos físicos, marcando como el inicio de la ciencia moderna. Al ubicarlo en la línea de tiempo, vemos cómo el pensamiento matemático evoluciona desde lo abstracto hasta lo experimental. ¿Por qué es importante usar el cálculo de duraciones en la historia de las matemáticas? Mira, Belkis, el cálculo de duraciones es como el termómetro del progreso humano. No se trata de realizar una simple resta, como 1564 menos 212, decimos negativo porque como nació en fecha antes de Cristo es negativo y ese resultado nos da 1776 años. No, se trata de entender qué pasó en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, mientras Arquímedes calculaba el área bajo una parábola usando el método de exhaustión, ese conocimiento quedó como una semilla latente durante siglos. Al calcular la duración, identificamos que tuvieron que pasar casi 1800 años para que Galileo retomara esta rigurosa matemática y la aplicara a la caída de los cuerpos. Analizar el tiempo histórico nos permite ver que la matemática no es lineal. Es un diálogo entre genios que, aunque no se conocieron, construyeron juntos la base de nuestra ciencia actual. Es interpretar el impacto que cada siglo hace en nuestra sociedad. Es fascinante ver cómo la distancia entre el tiempo desaparece cuando hablamos del lenguaje matemático. Para finalizar, podemos concluir que el manejo del tiempo histórico y el cálculo de duraciones son herramientas fundamentales para entender nuestra disciplina. Arquímedes y Galileo nos demuestran que el conocimiento es una construcción colectiva que atraviesa milenios. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de aprendizaje para el curso de Historia de las Matemáticas. Queremos agradecer a nuestra tutora Carolina y a todos los que nos acompañaron en este recorrido temporal. Nos encantó compartir esta entrevista con ustedes. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad para seguir descubriendo el mundo de los números. Hasta la próxima. Para finalizar, podemos concluir que el manejo del tiempo histórico y el cálculo de las duraciones son herramientas fundamentales para comprender la historia de las matemáticas. Arquímedes y Galileo, separados por casi 18 siglos, demuestran cómo el conocimiento matemático se construye progresivamente a lo largo del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista académica.